El agua es vida, el agua nutre, de mí depende que pueda llegar. Amigas, amigos, les damos la más afectuosa bienvenida a este podcast. Les saludamos Lourdes Tupac Yupanqui y César Lacerna, y esto es Tiempo de Cambios, un espacio preparado con mucho cariño y dedicación para informarnos sobre cómo podemos participar activamente para enfrentar los efectos negativos del cambio climático. Así es, Lourdes, porque los gobiernos, el sector privado, los agricultores, el mundo académico, la sociedad civil y las personas tenemos la urgencia de trabajar juntos para abordar los desafíos mundiales vinculados al cambio climático. Y en este podcast nos enfocaremos sobre todo en cómo el cambio climático afecta la producción agrícola y el acceso a las fuentes de agua, y qué acciones debemos tomar frente a ello. Por ejemplo, César, ¿te animas a decirnos algunas? Claro que sí. Necesitamos producir más alimentos y otros productos agrícolas esenciales con menos agua, mientras garantizamos que el agua se distribuya equitativamente. Eso es importante. En el Día Mundial de la Alimentación 2023, que se celebró el 16 de octubre, uno de los lemas de Naciones Unidas es precisamente este: no dejar a nadie atrás. Porque hay poblaciones más vulnerables que otras por el estrés hídrico que causa el cambio climático. De todo esto y de mucho más hablaremos en este podcast, que nos invita a trabajar juntos. Por eso se llama Tiempo de Cambios. Les adelantamos, amigos, que tendremos un radioteatro muy interesante con personajes entrañables que seguro merecerán su atención. Además, pasarán por aquí los mejores especialistas en el tema y que nos explicarán muy didácticamente cuál es el problema, qué tenemos que hacer y cuáles serán los resultados positivos de esas acciones. De esta manera comenzamos Tiempo de Cambios. El agua es esencial para la vida en la Tierra. Constituye más del 50% de nuestros cuerpos y cubre alrededor del 71% de la superficie del planeta. Pero solamente el 2.5% del agua es dulce, apta para beber y para la agricultura. Juntos podemos tomar medidas relacionadas con el agua para el futuro de la alimentación, las personas y el planeta. Ya estamos nuevamente aquí, amigas, amigos, siempre en Tiempo de Cambios. César, desde hace algunos años se sienten eventos climáticos más extremos y frecuentes. Sequías, fuertes lluvias, huaicos. ¿Será que guarda esto relación con el cambio climático? Justo aquí tenemos un informe especial preparado por nuestro equipo periodístico sobre cuál es la situación actual del cambio climático, cómo nos está afectando y, lo más importante, ¿qué debemos hacer? Sí, por favor, Lourdes, que yo mismo necesito saber sobre este tema tan urgente como importante. Escuchemos entonces el informe especial titulado Cambio climático, hora de pasar a la acción. En este 2023, ¿sabe cuál viene siendo la tercera frase más buscada en Google en todo el mundo? Cambio climático, cambio climático, cambio climático, cambio climático. Y en el Perú, según datos de Google Trends, el interés de búsqueda por esta frase aumentó un 150% en los últimos 5 años. Porque cada día nos afecta más. Pero, ¿qué es el cambio climático? Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Es decir, el resultado de la actividad humana, como quema de combustibles fósiles, que libera gases de efecto invernadero a la atmósfera, gases que actúan como una manta que atrapa el calor del sol, provocando que la temperatura global aumente. Pero quizá usted se pregunte, ¿hasta qué punto ha avanzado el cambio climático? Voy a utilizar palabras del secretario general de Naciones Unidas para responder un poquito esta pregunta sobre cuál es la situación de cambio climático hoy en el mundo. Según los últimos informes que hemos visto, la realidad es que podríamos decir que la era del calentamiento global ya es historia, y de lo que tendríamos que empezar a hablar ahora es de la era de la ebullición global. ¿Y el por qué esto es importante? Bueno, en primer lugar, porque claramente esta ebullición tiene impacto sobre la salud humana. ¿Es tan cierto lo que acaba de señalar Luz Fernández, jefa de equipo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Perú, que según cifras recientes de la Organización Mundial de la Salud,
En los próximos años vamos a ver unas 250.000 muertes adicionales por año vinculadas al cambio climático. Este tema de la salud es uno de los motivos por los que realmente deberíamos preocuparnos por atender cambio climático. Y por otro lado está el hecho de que el cambio climático va a afectar de manera desproporcionada a los más vulnerables, ¿verdad? Pero antes de hablar de esas poblaciones que resultarán más afectadas, revisemos 4 evidencias actuales del cambio climático. En primer lugar, incendios sin precedentes, como los que hubo en el Ártico en 2019 o los de Australia entre 2019 y 2020, que hicieron que se denominaran como verano negro. En Grecia ocurrió el mayor incendio registrado nunca en la Unión Europea. En segundo lugar, los ciclones devastadores. La proporción global de ciclones que van de la categoría 3 a la 5 ha aumentado en las últimas 4 décadas debido al rápido calentamiento de las temperaturas de los océanos. La tercera evidencia es el tema de la disminución continua del hielo marino con una rapidez que no es comparable con nada. Y la cuarta evidencia es el aumento del nivel del mar, que originaría en los próximos años la desaparición de islas enteras en el Pacífico. Uno de los efectos más claros que se puede ver de cambio climático aquí en el Perú es el impacto que está teniendo sobre los glaciares tropicales andinos, ¿verdad? De los cuales en las últimas décadas se ha perdido más del 50% de esta masa de hielo, que no tiene precedentes en ninguno de los registros que estaban contemplados, y además esto va a impactar muy fuertemente en los acuíferos de las cordilleras. Es decir, menos agua, menos agro, menos ganado, menos actividades productivas. Y más pobreza, señala Mae Michinen, especialista del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Si estas poblaciones pierden sus cosechas por efecto de una granizada, una helada, donde hay olas de calor, están siendo afectados sus medios de vida. Pierden no solo las cosechas, sino se les mueren su ganado. Al no tener sus animales fuentes de comida, granos, pastos, los envuelve en este ciclo perverso, ¿no? Y cada vez se van viendo más empobrecidos. Y el Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático en todo el planeta. Entonces es necesario que actuemos ya si realmente queremos cumplir con estas agendas ambiciosas que tenemos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque realmente ahora mismo el cambio climático es uno de los mayores desafíos a los cuales nos enfrentamos para poder cumplir con estas agendas y para poder garantizar que en el año 2030 podamos conseguir erradicar la paz y llegar al hambre cero. Objetivos a los que se comprometieron hace 8 años los líderes de todo el mundo, entre ellos el Perú, para asegurar los derechos y el bienestar de todas las personas, en un planeta sano y próspero. Para eso, ¿qué acciones debemos realizar? ¿Qué alimentos vamos a ingerir? Va a tener un efecto en el cambio climático. Si estamos consumiendo, mire, yo soy una fan número 1 de las paltas. Sin embargo, las paltas en algunos lugares están siendo producidas en lugares donde ya existe estrés hídrico. Esto a futuro va a tener incidencia en un tema de posibles sequías. Entonces, desde la decisión como consumidores, como personas, digamos, va a tener este impacto. A nivel de organizaciones o a nivel sobre todo de autoridades, pues integrar a nuestras comunidades, a nuestros pobladores, hacer un tema de sensibilización y tratar de generar un manejo a nivel de territorio. Si vemos únicamente el manejo de un predio, pues nos estamos mirando en el ombligo. Lo que tenemos que hacer es mirar todo el cuerpo, es cómo varios predios, una comunidad, un distrito, un departamento, todo un país, hay que verlo desde esa perspectiva, desde el nivel territorial. Y las autoridades son las que están llamadas a poder dar esta guía, a poder dar este acompañamiento. Y así, producir más alimentos y otros productos agrícolas esenciales con menos agua. Recurso que es una fuerza motriz para las personas, las economías y la naturaleza.
César, luego de escuchar nuestro informe especial me queda más claro que se requiere de acciones urgentes y decididas desde todos los sectores de la sociedad para enfrentar el cambio climático. Es momento de pasar a la acción, Lourdes. Vamos a escuchar precisamente otra de las acciones que debemos tomar. Pero antes, un importante mensaje. Una medida para la seguridad alimentaria es elegir alimentos locales, de temporada y frescos, reduciendo el desperdicio de alimentos y encontrando maneras seguras de reutilizarlos mientras evitamos la contaminación del agua. Ahora sí, César, vamos a escuchar un radioteatro. Así es, y que sucede en una pequeña comunidad andina. 3 personas se reúnen para conversar sobre sus problemas. Ellos son Rosa, una madre soltera que trabaja en el campo, Pedro, un agricultor que conoce las tradiciones de su pueblo, y María, una joven que siempre participa en los talleres que realiza la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, para concientizar sobre el cambio climático. Escuchemos cómo se desarrolla la historia. Hola Pedro, hola María. Gracias por venir a mi casa. Estoy muy preocupada por la situación que estamos viviendo. Más bien gracias por invitarnos, Rosita. Nosotros también estamos preocupados. ¿Qué te pasa? Pues mira, este año ha sido muy duro para mí y para mi hijita. Las sequías y las heladas han echado a perder mi pequeña chacra y no tengo suficiente comida para alimentarnos. Además, el agua está escasa cada vez más y tengo que caminar horas para conseguir un poco. Ay, lo siento mucho, Rosa. Sé que no es fácil lo que estás pasando. Hay muchas personas como tú que sufren por el cambio climático. Pero quiero que sepas que no estás sola. Gracias, María. Pero, ¿el cambio climático? ¿Qué es eso? El cambio climático es un fenómeno global que altera el clima de la Tierra. Por culpa de la contaminación y la deforestación, la temperatura del planeta aumenta y provoca sequías, inundaciones, incendios y deshielos, por ejemplo. ¿Y eso nos afecta a nosotros? Ay, claro que sí. Las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, incluyendo las personas con discapacidad, son las personas más afectadas por el cambio climático. Mira, por ejemplo, vienen las sequías, vienen las heladas, se echan a perder las cosechas y esto tiene un efecto inmediato sobre la alimentación y la nutrición de las personas. Es verdad. Yo recuerdo que cuando era joven, el clima era más estable y podía organizar el tiempo para sembrar, para regar, para cosechar. Había lluvias regulares y abundantes. Las cosechas eran variadas y nutritivas. El agua era limpia y fresca. Los animales eran sanos y felices. Ay, sí, Pedro. Ahora todo ha cambiado. El clima es más extremo e impredecible. Las cosechas son escasas y pobres. El agua a veces está contaminada, a veces ni hay. Nuestros animalitos están enfermos y tristes. Pero María, tú que estás capacitándote, no hay nada que podamos hacer para evitar los efectos del cambio climático. Sí, amigos, todos podemos contribuir a mitigar los efectos del cambio climático con nuestras acciones cotidianas. Podemos seleccionar los productos que vamos a sembrar de acuerdo al clima de nuestra zona. Podemos diversificar nuestros cultivos con semillas resistentes a las sequías o que no requieran mucho consumo de agua. Así vamos a ahorrar el agua que nos hace falta para las cosechas. Es cierto, yo he aprendido de mis antepasados que hay que respetar y cuidar a la madre tierra. ¿Les parece si con María nos informamos más sobre lo que tenemos que hacer para enfrentar a ese cambio climático? Yo quisiera aprender a hacer un pequeño reservorio de agua para mi comunidad. Claro, Rosita, Pedro. FAO, el FIDA y PMA siempre tienen información muy buena para juntos podamos hacer la diferencia y enfrentar el cambio climático. En internet o en sus talleres presenciales, y también en un nuevo podcast que se llama Tiempo de Cambios. Vamos a escuchar ese audio de inmediato, pero antes, sírvanse este cuisito al horno que he traído para compartir. Ay, gracias, Pedro, y gracias, María, por los consejos. Me han dado esperanza y ánimo para seguir adelante. De nada, Rosa. Estamos contigo y con todas las personas que luchan por un mundo mejor. ¿Y Lourdes, te gustó nuestro radioteatro de hoy?
Sí, mucho. Y seguramente también a nuestros oyentes, porque nos hace reflexionar sobre la necesidad de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Y recordando también los importantes mensajes que nos brindaron los especialistas del Programa Mundial de Alimentos y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Me queda más claro que es hora de tomar medidas y marcar la diferencia. Así es, el cambio climático nos afecta a todos y todos podemos ser parte de la solución. Hasta la próxima edición de Tiempo de Cambios. El agua es vida, el agua nutre. Tiempo de Cambios es un proyecto comunicacional del Sistema de Naciones Unidas en Perú, con participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Centro de Información de las Naciones Unidas CINO. Estos podcasts también son difundidos por las plataformas de la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial El Peruano, medios oficiales del Estado.